Muy buenas tardes, amables televidentes. Les damos una muy cordial bienvenida al programa Una mirada crítica sobre Guatemala, a cargo de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo. Este programa es el primero que se realizará en el marco de un convenio firmado con la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, que nos complace mucho en iniciar en enero de este 2015. Creemos que esta es una alianza muy importante para trasladar a los televidentes y las televidentes guatemaltecas en el país debates y discusiones, informaciones y perspectivas sobre temas trascendentales para nuestro país. En este año, que es un año electoral, hay temas muy importantes que deben debatirse no solo en los sets de la televisión, sino también en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo y de estudios. Esperamos nosotros poder aportar a esta posibilidad en nuestro país, donde el debate es una de las cosas más importantes en el futuro para poder desarrollar un país mucho más democrático, amplio y plural. De manera que estamos muy contentos de iniciar este primer programa. Quisiéramos saludar a aquellos que nos miran en diferentes partes del país. En Santa Cruz del Quiché, en Canal 84 Mayacable. En San Miguel Uspantán, Cablevisión San Miguel, me parece que es el Canal 5. También nos saludamos a quienes nos pueden ver por Ustream en el internet, a la dirección tvmaya.org.gt, y también a los que nos pueden ver en la televisión abierta en el Canal 5. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este programa. Como decíamos, entonces es un año importante, un año políticamente importante, y nosotros esperamos poder aportar con diferentes debates y diferentes trabajos, a veces trabajos de base de investigación, que es lo que Avanzo hace investigación en ciencia social que sea útil para los sectores populares, sobre todo, para las políticas públicas que tienen que ver con la realidad de los sectores populares, de los más empobrecidos de nuestro país. Por eso, el programa que presentamos hoy, para inaugurar este convenio que hemos firmado, toca un tema muy importante: agricultura familiar y economía campesina, encuentros y desencuentros. Así hemos titulado el programa de hoy: agricultura familiar y economía campesina, encuentros y desencuentros. Para hablar sobre este tema tenemos invitados que han trabajado en investigación y que conocen el tema muy bien. Quisiera presentar primero a Eugenio Inser. Eugenio Inser es economista, él es el coordinador de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Andívar para campus y sedes. También ha sido y es Eugenio investigador asociado de Avanzo. Eugenio ha trabajado en el pasado y sigue abordando el tema de las economías campesinas. Hemos publicado trabajos coordinados por Eugenio en Avanzo que tienen que ver con este tema. Es una serie de 6 publicaciones al respecto. También hemos invitado para estar con nosotros el día de hoy a Marcelo Koch. Marcelo también es economista y trabaja como investigador en Avanzo. Es el perfil del economista que va al campo y que hace trabajo de campo para poder hablar con propiedad de los temas que trata. Así que les damos a Marcelo y a Eugenio una muy cordial bienvenida a este primer programa. Nos sentimos muy contentos de inaugurar entonces estos programas con estos invitados para tratar un tema que nos parece fundamental. Y entonces vamos a iniciar tratando de establecer cuál es ese debate o cómo son los inicios de esto que queremos hablar hoy. ¿Por qué decimos encuentros y desencuentros entre agricultura familiar y economía campesina? Una de las cosas es que la agricultura familiar ha sido un tema que ha sido impulsado desde las agencias internacionales y desde la cooperación internacional para apoyar a un sector de la población a través de lo que se llama agricultura familiar. La economía campesina procede como concepto y como propuesta de otra vertiente, una vertiente más de investigación, diría yo,
Para situar el debate nada más, en otros segmentos iremos profundizando, les pediría yo a nuestros invitados de hoy que nos den un primer esbozo de lo que entonces estaremos viendo y debatiendo en el programa del día de hoy. Tal vez comenzando contigo, Eugenio, gracias. Bueno, muchas gracias a Avanzo y a la Academia de Lenguas Mayas por este espacio. Pareciera que vamos a tener, digamos, una discusión muy teórica sobre dos términos, agricultura familiar y economía campesina. Yo quisiera, en primer lugar, poder decir la importancia que tiene el poder entender qué significan estos dos términos, porque dependiendo de cómo los nombremos, de ahí se derivan las formas de tratamiento que se le va a dar a cada uno de los sectores. Y el elemento fundamental desde donde poder evaluar los dos términos es preguntándonos, digamos, quién toma las decisiones en la unidad, en esa unidad familiar que se le llama agricultura familiar o economía campesina. ¿Quién toma las decisiones sobre cómo producir, qué producir, cuánto producir? Son preguntas que parecen muy elementales, pero que son las que encierran, digamos, la posibilidad de establecer diferencias entre lo que es agricultura familiar, economía campesina y lo que es una unidad empresarial grande. Entonces, aquí, hecha la primera aclaración, pasaría un poco a ver los antecedentes del término. Agricultura familiar y economía campesina son dos términos nuevos que están apareciendo en el debate político por parte del Estado y por parte de las organizaciones sociales. Aquí en Guatemala antes no se hablaba de agricultura familiar. En los años 70 se hablaba de campesino minifundista, se hablaba de mozo colono, para referirnos a un sector productor de granos básicos. Ya en la década del 2000, el sector público empieza a utilizar tres términos que luego van a evolucionar al término de agricultura familiar y economía campesina, que es el de agricultura de infrasubsistencia, agricultura de subsistencia y agricultura comercial, para distinguir los diferentes estratos que hay en el campo a nivel de la producción alimentaria y de exportación. Y ya recientemente, en este periodo del gobierno actual, del 2011, a raíz de una propuesta formulada de manera conjunta entre las dos universidades, la Universidad Rafael Landívar y la Universidad de San Carlos, se empieza a utilizar el término de economía campesina. La persona que estuvo representando a la Universidad de San Carlos luego pasa a ocupar un alto cargo dentro del gobierno actual e introduce el término de agricultura familiar y economía campesina de manera indistinta. Gracias, Eugenio. Yo creo que ahí tenemos una primera visión. Pasaríamos, Marcelo, contigo en unos 2 minutos viendo, a ver, desde dónde lo estarías tú planteando como inicio, ¿verdad? Ya tenemos tiempo del debate. Bueno, ya que Eugenio ha comenzado partiendo desde la historia, ¿no?, y aterrizando a Guatemala, yo voy a comenzar por otro lado, ¿no? Este concepto de agricultura familiar ha sido popularizado sobre todo por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y se ha venido utilizando como un marco conceptual metodológico que guía el actuar de la cooperación y ese tipo de instancias, ¿verdad? Y no se diga los sectores públicos de la región, los sectores públicos agrícolas. Desde la superficie hay más encuentros que desencuentros, ¿verdad? Aparentan concordar en las premisas básicas, ¿verdad?, como reconocer el carácter poliactivo de la unidad familiar campesina, que significa pues que las familias no solo se dedican a la agricultura, ¿verdad?, sino también se dedican a otro tipo de actividades como agropecuario, artesanías, migración a la finca, etcétera, etcétera. También ambos análisis se enfocan al mismo grupo social y ecológico. Se busca en ambos análisis una mejora de la vida, aunque por distintas vías, como ya veremos, ¿verdad?, porque se reconoce la pobreza en que vive este grupo. La premisa básica de la agricultura familiar, de acuerdo a la FAO, es la total convicción de que con el apoyo necesario
los agricultores familiares podrán cumplir el doble reto de mejorar la seguridad alimentaria del mundo y conservar los recursos naturales. Objetivos nobles, pues, ¿verdad? Y que uno dice, bueno, ¿por qué no subirse al carro? ¿Verdad? Es atractivo, pues. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Yo creo que, amables televidentes, tenemos puesto sobre la mesa las pautas para un debate. Estamos viendo las diferencias, pero también algunos puntos de convergencia entre estos dos conceptos. Son muy importantes en términos de política pública. En el siguiente segmento retomaremos estos temas y trataremos de ir profundizando en ellos. Lo campesino, pues llamado también economía campesina, pues es la economía de la gente que precisamente trabaja en el campo, que depende de sus productos agrícolas, de la venta y de las siembras que pueden ser muy diversificadas, ¿no? Dentro de esa economía se da lo familiar también, es la parte del presupuesto asignado para el mantenimiento de la familia. Para usted es importante que el gobierno impulse proyectos para fortalecer esta economía campesina y la agricultura familiar. Pues ojalá lo impulsara, pero vemos que todavía en Guatemala precisamente el campo es lo más abandonado que existe desde el punto de vista de los programas reales gubernamentales, lo mismo que todo lo que es el aspecto campesino en Guatemala, pues es uno de los países con mayor índice de pobreza, según los entendidos, que no soy yo, pero según leo uno de los sociólogos, etcétera, de los economistas, pues tenemos un ingreso familiar y campesino verdaderamente lamentable. Amables televidentes, estamos de vuelta con ustedes en el programa Una mirada crítica sobre Guatemala para tratar este tema interesante e importante para nuestro país, la agricultura familiar y la economía campesina, encuentros y desencuentros. Nos acompañan para tratar este tema Eugenio Inser y Marcelo Cojo. Como veíamos en el segmento anterior, estos son términos nuevos, son conceptos bastante nuevos, sobre todo relacionados con la política pública o la posibilidad de la política pública, y veíamos, como nos explicaba Marcelo en el segmento anterior, que estos conceptos tienen puntos en común y que podríamos verlos como conceptos y a veces prácticas que tienen fines nobles. Y como nos explicaba Eugenio, son conceptos bastante nuevos y son conceptos que tienen que ver con la mirada que se tenga sobre la actividad de los campesinos. Él nos explicaba que en una época más bien se insistía en el tamaño de la parcela, por ejemplo, o en la capacidad de sobrevivir o vivir de esa actividad agrícola, o más compleja, esa poliactividad campesina. En este bloque vamos a tratar de profundizar y de comprender mucho mejor lo que hay detrás de los términos agricultura familiar. Es importante porque este año 2014, que recién finalizó, fue declarado por la FAO el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Y hubo mucho trabajo, tanto del Estado como de organizaciones no gubernamentales, como de organizaciones sociales y populares alrededor de este tema, alrededor de la idea de la agricultura familiar. Entonces vamos a tratar con nuestros invitados de comprender mucho mejor qué es esto de agricultura familiar. Vamos a comenzar de nuevo con Eugenio para comenzar a ver qué es la agricultura familiar, de dónde viene este pensamiento. Quisiéramos más adelante en este segmento entender si es útil o no es útil, ¿verdad? Sí, bueno, habíamos explicado que el término es relativamente nuevo. Eso tiene una importancia fundamental porque al ser nuevo ha sido poco estudiado. Entonces hemos ido formando una visión bastante estereotipada de lo que se llama campesino minifundista, semiproletario o agricultura de infrasubsistencia, de agricultura de subsistencia. Y ese estereotipo tiene que ver, por ejemplo, con que producen con tecnologías arcaicas, por ejemplo, que no están vinculados a los mercados, o si están vinculados a los mercados,
están de una manera bastante parcial. La importancia que tiene el poder distinguir entre agricultura familiar y economía campesina, que no es lo mismo, es importante separarlo, es por lo siguiente. Por ejemplo, Marcelo decía que la FAO reconocía la poliactividad. Sin embargo, si nosotros utilizamos agricultura familiar, la poliactividad queda invisibilizada. Por el mismo término. Por el mismo término, ¿verdad? Entonces, si nosotros seguimos utilizando agricultura familiar, en términos de política pública, eso se traduce básicamente en que los programas van a ser, por ejemplo, para manejo de post cosecha, los silos que se llaman, ¿verdad? O vamos a insistir mucho en apoyar la infraestructura de riego para poder cultivar con riego toda la temporada, todo el año, o vamos a introducir frutales, o vamos a establecer una red de extensiones agrícolas, agrícolas, técnicos de apoyo a un sector que efectivamente tiene agricultura familiar, y aquí paso al término de economía campesina, ¿verdad? Nosotros optamos por utilizar el término de economía campesina porque refleja mejor lo que es nuestra realidad en la sociedad rural guatemalteca. Aquí en Guatemala tenemos una realidad conformada por muchos agricultores familiares, vamos a seguir utilizando, pero lo vamos a ir complementando, en el que la economía campesina incorpora elementos de la agricultura familiar, pero la trasciende. Por ejemplo, lo de la poliactividad. Aquí la principal estrategia que tienen los campesinos para sobrevivir en un contexto en que el Estado poco les ofrece en términos de política pública ha sido la poliactividad. La poliactividad significa un conjunto de actividades que se despliegan por parte del núcleo familiar. Si nosotros solo concebimos a la agricultura familiar o a la economía campesina solo como agricultura familiar, pues estamos quitándole una parte importante de su identidad y de su economía. El hablar de economía campesina nos permitiría ofrecerle un abanico de posibilidades para que esta economía se fortalezca y no solamente programas de carácter agrícola. También del lado político, el hecho de usar agricultura familiar no está reconociendo la especificidad histórica del sector campesino, ¿verdad? O sea, es un intento de despolitizar. ¿Por qué está hablando de un intento de despolitizar? Porque estamos escondiendo la diferenciación estructural que dio origen a este estrato, pues, ¿verdad? Y cómo va ligado al mismo desarrollo del capitalismo. Tal vez profundizar un poquito en lo que tú acabas de decir, Marcelo, sería muy interesante, lo que tú nos decís ahora, ¿verdad? Cómo es que esto tiene es una lógica política más que una lógica económica, digamos. Es ambas. O es ambas. Tal vez explicar un poco mejor esto para nuestros televidentes. Vamos a ver cómo empiezo con esto, pues. Estamos entendiendo que Guatemala se ha configurado a través del sistema finca. ¿Qué significa esto? Que en el siglo XIX se dio un proceso de despojo a las comunidades mayas y en menor medida ladinas de sus terrenos, donde ellos practicaban una agricultura, bueno, no una agricultura, sino una economía campesina, aprovechando la diversidad de pisos climáticos existentes, ¿verdad? Y así también eran los cultivos, pues, ¿verdad? No eran cultivos orientados a la exportación, sino para el uso dentro de las mismas comunidades y a lo externo de las mismas, ¿verdad? Es decir, para el protomercado nacional, ¿verdad? Tenemos el caso del algodón que se cultivaba en la Boca Costa, no como plantación, ¿verdad? Sino que era para ser usado para la ropa de la gente maya, pues, ¿verdad? Y también ladina, ¿verdad? Va. Entonces viene esta arremetida finquera a finales del siglo XIX, expropia esas tierras y la destina a cultivo de exportación. A la vez que tienen tierra para cultivos de exportación que van a ser consumidos en las metrópolis mundiales, también obligan a que la gente trabaje para esas fincas, ¿verdad? Y con el tiempo,
conforme la presión demográfica fue subiendo, tener un reservorio de mano de obra presto para trabajar en las fincas. Entonces, todo esto no se está viendo con el concepto de agricultura familiar, pues, ni siquiera se está considerando, ¿verdad? En tanto que el término campesinado, porque se usaba desde la Edad Media, ya da referencia a una posición subordinada, pues, y así fue usado, pues, cuando surge, y pues en el siglo XIX, ¿no? Cuando surge un personaje llamado Chayanov, ¿verdad? Que él es el teórico fundamental de la economía campesina. Y bueno, aquí creo que Eugenio tiene más elementos. Sí. Bueno, muchas gracias Eugenio y Marcelo por esta primera pasada sobre de dónde viene este concepto de agricultura familiar y por qué no parece muy útil para la realidad guatemalteca, ¿verdad? Ahora yo tengo una pregunta. Bueno, también yo tengo otro aporte que decir. También hay que dar cuenta, investigando en la FAO, el término agricultura familiar viene de los farmers norteamericanos. ¿Qué son estos? Los granjeros, pues, que son prácticamente empresarios capitalistas, ¿verdad? ¿Verdad? Que cultivan granos, canola, aceitunas, trigo, maíz, etcétera, en grandes plantaciones, y cuyo fin y racionalidad es el mercado, ¿verdad? Es el lucro. Solo porque utilizan mano de obra familiar, pero no exclusivamente, es que en Estados Unidos se les consideró un estrato aparte, ¿verdad? Ajá. Pero pues hay que entender que ese concepto viene de ese bagaje, ¿verdad? Y de esa realidad. Gracias. Cabalmente eso era lo que yo iba a pedirles, ¿verdad? Que nos explicaran un poco el origen del término y pensar que estamos diciendo para la política pública en Guatemala, este no es un concepto útil, pero fue útil en alguna parte, de algún lado viene, ¿verdad? Sí. Y de alguna manera se convierte en una parte del pensamiento dominante sobre la economía y la problemática de la economía rural, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo es que ese pensamiento dominante no casa bien con las necesidades del campesinado guatemalteco. Eso es lo que estamos diciendo, Eugenio. Si estamos hablando de, digamos, de que es un sector relevante por el número, socialmente, digamos, estamos hablando de un segmento importante de la población, y en términos de producción, estamos hablando de un sector que tiene bajo su responsabilidad la producción alimentaria, y en términos de exportación, buena parte de lo que se llama cultivos no tradicionales está bajo el control de este sector llamado pequeña producción, agricultura familiar, y que en su lugar nosotros proponemos que se denomine mejor como economía campesina. ¿Cuál fue el aporte de Chayanov en este análisis? Que concibió a lo campesino como una unidad, donde la tierra, el capital, el trabajo formaban un conjunto, y ese conjunto estaba en función de objetivos, que es lo que generalmente se conoce como la racionalidad. O sea, el conjunto de recursos está en función de un objetivo. En el caso de la economía campesina, podríamos decir que el objetivo que le interesa de manera fundamental es que su familia, como tal, pueda tener un nivel de vida digno. Para el caso de una gran empresa, su objetivo es incrementar la tasa de rendimiento de su capital. Quiere tener más capital, quiere acumular más capital. Satisface las necesidades de su familia por la vía de aumentar el nivel de explotación de los recursos, pero con la finalidad de tener una mayor riqueza. En el caso de una economía campesina, es el poder garantizar que su familia pueda tener una vida digna. Entonces, no es nosotros quisiéramos dejar claro en este segmento que no podemos llamar a la economía campesina ni agricultura familiar, porque eso limita las posibilidades de atención hacia este sector, atendiendo solo a la parte agrícola, ni pequeña producción, porque eso solo alude al tamaño, no está aludiendo a este proceso de toma de decisiones. Bien, eso me parece a mí sumamente interesante. Yo espero que nuestros televidentes y nuestras televidentes estén siguiendo esta conversación, porque sí nos está llevando a conclusiones, creo yo. Yo te hago una pregunta, Marcelo, que es tal vez una pregunta importante para ir concluyendo en este segmento. Ajá. ¿Hay un papel para el concepto de agricultura familiar en Guatemala? Depende de quién lo enarbole, ¿verdad? Porque
que nos está imponiendo o diciendo aquí en Guatemala es la FAO y el mismo Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Para ellos, seguro que sí, pues. ¿Por qué? Al respecto traigo a colación lo que, otra cosa que indagué ahí con la FAO, ¿no? De que ellos piensan que con la globalización, la agricultura, porque así es como se define a la economía campesina, pues como un sector nada más agrícola, dejará de existir como sector independiente, pasando a ser, en lugar de ello, solo una parte de la cadena de valor integrada. Es decir, se está viendo como un proceso inevitable la desaparición del campesinado. Y como alternativa lo que se propone es integrarlo de mejor manera al mercado, ¿verdad? Porque se asume que este es un sector atrasado, ¿verdad? Arcaico, y que por tanto tiene una manera deficiente e inadecuada de inserción en el mercado. Entonces hay que dotarle de herramientas para traerlo al mercado. Y aquí es donde se ve lo útil de dónde viene este concepto, ¿no? Que les decía, que viene de la experiencia de los granjeros, de los grandes granjeros estadounidenses, ¿verdad? Que tienen una producción totalmente distinta a la del campesinado guatemalteco, ¿verdad? Más parecida a la de las plantaciones. Yo quisiera destacar de que el término de agricultura familiar es un término que del Estado es un término que es un factor que explica su desarrollo del país. Por lo tanto, siguiendo un poco a Marcelo, es necesario transformarla. O sea, transformar la agricultura familiar en una agricultura comercial, solo viendo, digamos, la parte sectorial, pero desde el punto de vista de su naturaleza estamos queriendo transformar a una unidad que tiene un propósito distinto hacia una unidad que quiere tener un propósito meramente comercial, y eso va a tener implicaciones muy fuertes en términos de su relación con el ambiente, en términos de su como entidad social va a tener repercusiones. También es violencia epistémica. Muy bien, vamos a ir con la violencia epistémica en el siguiente segmento. Aquí vamos a terminar en el que hemos tratado de profundizar y entender mejor el origen y las posibilidades, el potencial o no del concepto de agricultura familiar en Guatemala. Eugenio y Marcelo nos han ayudado a entender que quizá este no es el mejor concepto para ser la base y el fundamento de las decisiones de política pública relacionada con el campesinado en nuestro país. Volvemos para nuestro tercer segmento. Bienvenidos a otro espacio más de entrevista. Hoy tenemos la oportunidad de contar con Byron Garoz del colectivo de estudios rurales ISHIM. Bienvenido, Byron. ¿Qué tal? Muchas gracias. Byron, bueno, ¿nos podrías compartir un poco al respecto sobre los conceptos de economía campesina y agricultura familiar? Gracias, sí, con gusto. Son conceptos que tradicionalmente se han usado de una manera indistinta, pero en realidad no lo son. El concepto de agricultura familiar hace relación a actividades fundamentalmente vinculadas a la agricultura, mientras que el concepto de economía campesina es más amplio. Contempla tanto a la agricultura familiar, pero también la pluriactividad. Pueden ser actividades pecuarias también, pueden ser actividades vinculadas al turismo comunitario, a la artesanía, incluso a la pesca. Es decir, es un concepto más amplio. El concepto de agricultura familiar realmente se ha impuesto en los últimos años porque viene más de Sudamérica. En países como Uruguay, Paraguay, Argentina se utiliza más este concepto, y de esa suerte es que el año pasado, por ejemplo, fue declarado a nivel internacional, a nivel mundial, como el año de la agricultura familiar. Nosotros acá en la región tuvimos un debate sobre eso, quisimos impulsar el concepto de economía campesina, por lo que decía que es más amplio y nos parece que hace mejor relación a las actividades en el campo. Sin embargo, fue el concepto de agricultura familiar el que se impuso, fundamentalmente por la fuerza que Brasil, Argentina, Paraguay tienen en la FAO, por ejemplo. Pero esa es la diferencia fundamental. Puede haber efectivamente negatividad, no sé si sea la palabra más correcta, pero sí algunos aspectos que no contribuyan a potenciar todas las posibilidades que la economía campesina tiene. Efectivamente, si lo dejamos en agricultura familiar, entonces puede ser lo relativo nada más pues a semillas, pueden ser semillas mejoradas, incluso el abono químico, lamentablemente, que los gobiernos han estado empujando desde los últimos años. Y entonces, por supuesto que la agricultura hay que ponerle atención, es fundamental
en la economía campesina, pero sí la economía conlleva otras acciones mucho más amplias donde también el Estado podría intervenir. Vemos que en el MAGA tienen poco presupuesto para agricultura familiar, para economía campesina, y básicamente vemos que para este año el PAFEC prácticamente desaparece. Entonces sí creemos que no se está poniendo la debida atención a todo el potencial que tiene la economía campesina, que durante siglos ha mostrado ser funcional para la reproducción de la vida en las comunidades, en el campo. Y entonces sí, coincido con vos en ese sentido, sí puede tener cierta negatividad si únicamente se enfatiza en agricultura y no en la economía, que como mencionábamos, economía campesina, que como mencionábamos, una de sus características fundamentales es la pluriactividad, va más allá de lo meramente agrícola. Estamos de regreso con ustedes, amables televidentes, en el programa Una mirada crítica sobre Guatemala en TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Estamos tratando el importante tema de los encuentros y desencuentros entre los conceptos de agricultura familiar y economía campesina. Ya en el segmento anterior, con Eugenio Inser y Marcelo Koch, estuvimos tratando de profundizar en los orígenes y las potencialidades del concepto de agricultura familiar. Llegamos a la conclusión, ojalá que los televidentes y las televidentes coincidan con nosotros, de que la agricultura familiar es un concepto insuficiente para ser la base de la política pública en Guatemala relacionada con la realidad campesina. Es insuficiente porque no incluye toda la poliactividad campesina y porque también oculta cierta parte de la historia y la formación social y económica del campesinado en Guatemala. Entonces tiene quizá también un lado político. Para comenzar este tercer segmento vamos a iniciar donde concluimos el anterior, y era cuando Marcelo introdujo la idea de que hay una violencia epistémica. Marcelo, cuando hablamos de agricultura familiar. Ajá. Sí, tal vez nos puedes tú comenzar este segmento explicando esta idea. ¿Verdad? Más que cuando hablamos de agricultura familiar, cuando se pone en práctica ese tipo de políticas que de ella derivan, ¿verdad? Que ya como dijo Eugenio, pues tienen a la empresarialización de la gente. Y entonces, ¿por qué se trata de violencia epistémica esto? Porque se está negando al campesinado maya, xinca y ladino como sujetos económicos y políticos. ¿Por qué como sujetos económicos? Porque se está negando la propia forma de hacer economía, ¿verdad? Que como yo les decía antes, en el caso del pueblo maya tiene una base que data de siglos, pues, ¿verdad? Y que aprovechaba distintos pisos climáticos. En el segundo, porque se despolitiza las luchas campesinas y ecológicas, ¿verdad? Porque en todo caso aquí se trata de conocer las luchas a través del canal estatal, ¿verdad? Es decir, ustedes tienen sus demandas, les vamos a dar esto, pero sin consultarles si realmente eso quiere la gente, pues. ¿Verdad? Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Yo creo que eso ya nos pone un poco en la línea de entender que sí sería una base adecuada para la política pública en relación con el campesinado, Eugenio. Hemos venido diciendo en el programa que sería el concepto de economía campesina. Sí. Tal vez podemos profundizar un poco ahí. Sí, digamos, retomando un poco lo que, digamos, ¿quién introduce el análisis en ciencias sociales de la economía campesina? Es Chayanov, ¿verdad? Que él estuvo durante mucho tiempo haciendo el análisis del agro en Rusia, cuando luego pasó a ser la Unión Soviética, digamos, ya con la revolución. Y él nos propone un término de ver a lo campesino como una unidad. Nosotros le agregaríamos a partir de los estudios de Avanzo, que es una entidad económica y social, esa sería, digamos, nuestra principal propuesta. Esto tendría implicaciones en términos de formulación de política pública. Estaríamos ante una política pública que integraría, digamos, no solo los aspectos agrícolas, sino que integraría otro tipo de aspectos, que tendría que ser el asumir, digamos, que estamos frente a un sector en el que es importante tomar en cuenta cuál es su racionalidad para determinar entonces el aporte que le puede dar al país. Yo quisiera destacar, digamos,
vinculado a este tema de economía campesina y su aporte a la sociedad guatemalteca y a la economía guatemalteca, es un poco toda esta discusión que está promoviendo el economista francés Piketty. No sé si está bien pronunciado así en francés, no creo. Pero uno de los elementos que cuestiona es la tasa de crecimiento acumulado. Él dice que si nosotros crecemos, que hay que analizar el crecimiento económico a nivel generacional, porque si lo vemos en un año, solamente un año, estaríamos pensando que crecer en 1% es muy poco. Casi todos los países se pelean por crecer al nivel de China, de 10, 11, 12%. Una tasa de crecimiento del 3% se mira mal en relación con la tasa de crecimiento demográfico, que son las dos tasas que se toman en cuenta. Pero Piketty dice que hay que hacer el análisis generacional y él plantea que crecer al 1% tiene unas implicaciones importantísimas para la sociedad, porque equivale casi a un 35% en un periodo de una generación. O sea, crecer al nivel del 35%. Todo lo que eso implica en términos de extracción de recursos naturales, en términos de la jornada laboral. Y ese es uno de los elementos que nosotros creemos que la economía campesina le puede aportar al país, y es que tiene una economía que no está en función del crecimiento como tal. O sea, la economía campesina no está orientada a tener un crecimiento de la producción del 1, del 2, del 3, del 4%. Eso no le preocupa. Le preocupa, pero no es lo que orienta, lo que organiza sus recursos. Su preocupación es cómo logro establecer una organización económica de mis recursos que me permita vivir dignamente y que le permita a mi unidad ser sostenible. O sea, ese es el aporte que no deberíamos de transformar a la hora de plantearlo como agricultura familiar, de decir, vamos a transformar a la agricultura familiar en una agricultura comercial. Yo diría que si nosotros concebimos a la economía campesina no como agricultura familiar, sino como economía campesina, estaríamos destacando esta manera de organizar los recursos y le estaría aportando al país una ruta de un tipo de desarrollo sostenible y de mucha cohesión social. Gracias, Eugenio. Marcelo, para unos comentarios finales, casi en este segmento. Aquí hay que rescatar dos cosas que plantea Eugenio, ¿no? La cohesión comunitaria, a lo que tiende la economía campesina, y la relación diversa e integral con el ambiente. ¿Cómo se maneja esto? Porque la economía campesina usa la biomasa de la naturaleza, pues, ¿verdad? Se dota de abonos químicos, forraje de los bosques y de los mismos cultivos. En el sistema milpa, o sea, que es la combinación de maíz, frijol, ayote, también que retiene la humedad y abona a su vez el mismo terreno, pues. O sea, si el maíz se extrae, el frijol repone, ¿verdad? Entonces hay una relación distinta a la que tienen los empresarios agrícolas, ¿verdad? Que dependen de insumos importados y a su vez dependen también de mercados de venta con precios muchas veces muy fluctuantes. Bueno, entonces se nos fue el tiempo rapidísimo en este tercer segmento, pero creo yo, y espero que así lo miren también nuestros televidentes y nuestras televidentes, que ha quedado claro que el objetivo de la economía campesina es muy distinto al objetivo de la economía empresarial, y que en Guatemala vivimos en un contraste entre estos dos objetivos y en una política pública que de alguna manera, tal vez yo introduciendo este término, desnaturalizando la forma en que se practica la economía campesina en el país. Vamos a terminar aquí este tercer segmento y regresamos para nuestro segmento final. Byron, ¿cuáles serían esas políticas públicas que el gobierno debe de impulsar para el fortalecimiento de la economía de la población guatemalteca? Lo que hemos visto en los últimos 20 años, la verdad, ya casi 25 años, es que se ha adelgazado el sector público agropecuario. Prácticamente hubo una época donde se dejó a los campesinos en el abandono y la apuesta del gobierno era trabajar con los productores comerciales y excedentarios, y a los de infrasubsistencia y subsistencia se les dejó a la acción de las ONG o de los fondos sociales incluso.
entonces no se les veía como un factor de desarrollo. Esto no es que haya cambiado mucho en Guatemala, sin embargo, la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, que está vigente mediante acuerdo gubernativo desde el gobierno de Colom, de la UNE, sí establece los parámetros para lograr un desarrollo más integral. Deben ser intervenciones no focalizadas, sino microrregionales o regionales, incluso de alcance nacional. Debe trabajarse en intervenciones, como decía, no solo vinculadas a la agricultura, sino también a infraestructura rural, salud, educación, trabajo. La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral tiene 10 políticas originalmente, 11 con una que se agregó atinadamente de género y la participación de la mujer. Entonces, actuando simultáneamente en estas 11 áreas de política se puede contribuir efectivamente al desarrollo rural, podría contribuirse. El problema que vemos en Guatemala es que se han desarrollado acciones prácticamente clientelares, partidarias, repartir alimentos, por ejemplo, cuando poblaciones indígenas y campesinas teniendo acceso a tierra, a medios de producción, a crédito, a tecnología, podrían producir sus propios alimentos. Tenemos que hacer un cambio de esta visión que se está llevando al campo. Este gobierno no ha sido la excepción, prácticamente en lo que han enfatizado es en los abonos químicos nuevamente, en el arrendamiento de tierra, no se ha propiciado el acceso a la tierra en propiedad. Esto sí podría cambiar la dinámica de propiedad de la tierra en Guatemala, pero al únicamente promover el arrendamiento, entonces no se cambia esa tendencia, únicamente se le da por 3-4 años acceso a los campesinos a una porción de tierra que después deben devolver a los propietarios ya con mejoras, trabajada la tierra. Entonces hace falta profundizar aquí en visiones de mediano, de largo plazo y más integrales, que es lo que no vemos en las políticas públicas actuales en Guatemala. Bueno, muchas gracias, Byron, por compartirnos sobre este tema. De esta forma vamos a finalizar con nuestro espacio de entrevista. Agradecemos a Byron que nos haya compartido esta importante información y los esperamos en nuestra próxima entrevista. Estamos de vuelta, amables televidentes, en este programa Una mirada crítica sobre Guatemala, que transmitimos en TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Estamos tratando el importantísimo tema agricultura familiar y economía campesina, encuentros y desencuentros. En este segmento final queremos tratar de aclararnos y dejar suficientemente claro qué implicaciones tiene para la política pública utilizar uno u otro concepto. Pero para hacer esto yo voy a tal vez iniciar preguntándole a Eugenio Inser cómo aprender de lo que sucede diariamente en el campo, cómo aprenden los economistas, cómo aprender para la política pública de lo que diariamente sucede en el campo guatemalteco. Bueno, pues la pregunta parece sencilla, pero tiene unas posibilidades digamos, es muy desafiante. Parece sencilla, pero es muy desafiante porque supone establecer un diálogo horizontal entre el economista y la familia. Al funcionario público le supone establecer una horizontalidad y saber de que de esa visita puede salir con muchos elementos para poder reformular la política pública. El economista puede salir con muchos elementos para mejorar su formación, pero lo que quiero destacar es que debe de haber un diálogo horizontal. Y eso significa que voy despojado de cualquier posibilidad de sentirme superior. Y con la mirada de poder comprender realmente el sentido profundo que tiene esa unidad. Lo que nosotros encontramos en una unidad familiar es, lo primero que nos vamos a sorprender es su capacidad de sobrevivir. O sea, ahí ya tenemos una primera lección que aprender y es esa capacidad de sobrevivir. Lo segundo es ese nivel de protección que tienen hacia la familia. O sea, lo primero que busca una unidad familiar campesina es que sus hijos, las hijas puedan tener un mejor futuro. Y para eso, pues nos vamos encontrando entonces que no solamente es la producción de café o la producción de granos básicos o la hortaliza, sino que hay otras cosas. Ese matrimonio, esos hijos están pensando en cuánto van a poder introducir en esa caja, cuánto dinero van a poder
tener en esa caja chica que se le llama en contabilidad, ¿verdad? Le interesa el conjunto de esa caja. No solamente le interesa lo que dio el maíz, lo que dio el café, lo que dio la hortaliza. Le interesa la sumatoria de todo. Entonces, eso es un nivel de aprendizaje con la que nosotros podemos salir cuando vamos al campo. Ahora, ¿cómo eso lo voy a traducir en política? Pues lo voy a traducir en términos de que yo debería de confiar en la capacidad de toma de decisiones de esa familia y decirle, en lugar de darte un saco de fertilizante, te voy a dar 500 quetzales. Y esos 500 quetzales utilizarlos en aquella actividad que mejor te resulte en términos de tu estrategia, en términos de tu contexto. Aquí tenemos un programa de transferencias, aquí en Guatemala hay un programa y en América Latina se ha hecho popular lo de las transferencias condicionadas, que son transferencias monetarias condicionadas a que la familia envíe a la escuela o al puesto de salud a sus hijos. Pero no tenemos, digamos, transferencias condicionadas para el aspecto económico productivo. Lo condicionado es un elemento de desconfianza, hay que decir. Yo diría que el sistema público, los economistas que trabajan en política pública tienen un reto importante en términos de no solamente establecer un diálogo horizontal, sino de construcción de confianza también. De manera que la población, las unidades campesinas se sientan parte del Estado, sientan que son corresponsables del país y de esa manera pues podemos establecer mejores políticas. Gracias. Yo lo que veo aquí es que, siguiendo Eugenio, esto requeriría un replanteamiento del Estado mismo, ¿verdad? De cómo se manejan las dependencias, que actualmente abordan las cosas de manera sectorial. Miramos a una CESAN abordando el tema del hambre, MAGA, la base económica, MIDES, esos programas sociales, ¿verdad? Y en lo concreto, no llegan a ser una matriz que logre interrelacionar todos estos esfuerzos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada quien va viendo por cumplir un objetivo específico. Y en ese sentido, no solo es una cuestión de economistas, ¿verdad? Sino también de salubristas, educadores, agrónomos, extensionistas. Todos ellos son los que deben llegar con esa actitud contrita, ¿no? Con el prójimo campesino, ¿verdad? Y bueno, pensando el tema de la agricultura familiar, a mí algo que me parece muy interesante es que la agricultura familiar privilegia mucho el uso de estadísticas, la agricultura familiar, ¿verdad? Y entonces identifica varios estratos, ¿verdad? Por ponerlo rápidamente, identifica, en algunos estudios identifican solo dos estratos. Uno, que son agricultores de subsistencia, y los otros agricultores con orientación al mercado, o agricultores empresarios. Ya solo con identificar esos dos estratos, está diciendo, un estrato queda para, o sea, no es para las intervenciones de la agricultura familiar, sino solamente se enfocan en el estrato de la agricultura empresarial. De esta manera están produciendo o pretenden producir al sujeto que supuestamente ven. Es decir, ven a alguien como empresario. ¿Para qué? Para poder producir esas características de empresario y es la misma racionalidad en ese segmento de la población. Es un poco, Marcelo, ponerse unos ciertos lentes para ver la realidad. Ajá, porque el conocimiento y la realidad no están divorciados, pues, sino son una misma cosa, ¿verdad? Es que esto parte de ver a la realidad como algo ajeno al conocimiento, ¿verdad? Y no da cuenta de que el mismo conocimiento produce la realidad. En este caso, esta forma de asir a las familias campesinas, esta forma sectorial de verlas, lo que pretende producir o lo que quiere producir, son granjeros empresariales, pues. Ya. A mí me parece importante, Eugenio, este último punto que hablábamos con Marcelo, porque sí depende mucho del preconcepto que se tenga, ¿verdad? Cómo se acerca el economista, el servidor público a esa realidad y qué tipo de política diseña. Yo creo que nosotros queremos en este programa alertar o invitar a pensar formas distintas de basar la política pública. Sí, el asunto es reconocer, digamos, que hay que debemos de ser plurales a nivel del pensamiento económico. O sea, está bien que digamos que economistas que creen que la gran empresa y que incrementando el capital va a ser una forma
es una forma que predomina o que un sector de la economía impulsa, está bien, digamos. El asunto es que no solamente esa forma económica existe en el país. Hay otro pensamiento económico que reconoce a ese otro tipo de economía y estaríamos planteando la necesidad, digamos, de que haya una pluralidad, en este caso por parte del Estado, de reconocer que hay pues teorías económicas que pueden ayudarnos a explicar y entender mejor la realidad del país. En este caso, digamos, la teoría económica que nos ayudaría a entender a un segmento importante de la población es la de la economía campesina. Que recapitulando, digamos, yo diría que nuestra propuesta es no apegarnos al término de agricultura familiar. Es un término que solo alude a la actividad, a una actividad, alude a una forma de producir bastante atrasada y que por lo tanto debe ser transformada. A nosotros nos parece que debemos de hacer el esfuerzo por entender mejor qué está más allá de esa agricultura familiar, y para eso planteamos la necesidad de adoptar el término de economía campesina. ¿Qué nos va a permitir utilizar economía campesina? El poder saber de que esa economía tiene lo agrícola, pero también tiene lo pecuario, tiene lo forestal, tiene la economía de patio, tiene comercio, tiene artesanía, y que además tiene una relación con el ambiente y con su comunidad que en un país tan fragmentado como Guatemala y tan deteriorado con el ambiente, pues nos está ofreciendo elementos importantes para la política pública. Muchas gracias. Yo creo que, amables televidentes, que hemos abordado un tema sumamente importante, como decíamos a lo largo del programa, para pensar la política pública y para pensar la realidad guatemalteca en términos de su población campesina. Me gustaría a mí subrayar que es importante ponerle atención a cómo se piensan los fenómenos y los procesos sociales, porque depende de cómo se piensan, así es la política pública que se diseña. Y entonces, si no se ve esa complejidad y ese aporte de la economía campesina al pensamiento económico, nunca vamos a lograr políticas públicas que vayan en esa línea, que seguramente tendrán que atender a una realidad mucho más compleja de la que uno puede imaginarse cuando habla solo de agricultura, porque la economía campesina, como bien nos han explicado nuestros invitados, Eugenio Inser y Marcelo Koch, supone una actividad mucho más compleja que solo la agrícola, que ya de por sí es una actividad compleja. Sabemos que en diferentes altitudes y condiciones de terreno se cultiva diferente también. Entonces la complejidad campesina es grande y la política pública debería hacer caso a eso y no intentar aplicar modelos que vienen inspirados de otras realidades y quizá de otros objetivos económicos que no son necesariamente aquellos de las familias y las unidades campesinas. Con esto terminamos este primer programa del año 2015 de nuestra Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, una mirada crítica sobre Guatemala que hacemos en el marco de un acuerdo suscrito con la Academia de Lenguas Mayas y a través de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Muchísimas gracias y hasta la próxima.